Ya sabéis que le cambian a don Alfredo de parroquia y en principio el domingo que viene será su último domingo, haremos la despedida. Y entonces antes de ayer pues estuve con el que va a reemplazarlo, don Gonzalo. Y quería conocer esto, y bueno, pues vino, le estuve explicando la iglesia, el Santísimo Cristo de los Remedios, todas las cosas. Fuimos al centro parroquial, a conocer los oratorios donde están los niños, las viviendas, donde va a vivir él, etc. Y subimos arriba donde tenemos el archivo y le quería yo enseñar algunos documentos de la parroquia. Concretamente vimos el libro 17 de bautismo, que es el libro de los bautizos correspondientes a la época de don Ramón, de nuestro párroco mártir de la Guerra Civil. Así que pues estuvimos viendo su firma en el año 29, en el año 30, los años pasaban como las páginas que las íbamos pasando, y el año 35, el año 36, mayo del 36, junio del 36, y ahí se acaban las firmas de don Ramón. La siguiente que aparece escrito en el libro 17 de bautismo es una anotación en el año 39 que pone: continúa aquí el libro de bautismos de la parroquia después de la persecución sufrida por la Iglesia durante la Guerra Civil Española. Y entonces el que firma, por supuesto, ya no es don Ramón, que como sabéis murió mártir ese año 36, el 31 de agosto, sino un sacerdote que firma como capellán del tercio de Requetés. O sea, los soldados que estaban en esta zona después de la guerra, estableciendo el orden, organizando un poco todo, ayudando a la reconstrucción, seguramente, lo que fuera. Pues el capellán es el que firma y está firmando los bautizos de los niños que desde julio del 36 no habían podido ser bautizados. Así que pues hay muchas inscripciones con su firma de todos esos años. Supongo que pasaría lo mismo con los matrimonios, Y me impresionó, él estaba viéndolo así muy curioso. Viene de la parroquia de Caná, que dice que es una parroquia muy buena, pero vamos, que tiene 4 días esa iglesia, no como nosotros, que tiene 5 siglos nuestra parroquia. Pero, y me llamó la atención porque me recuerda a la primera lectura. No sé si la habéis escuchado, la habéis entendido bien. Es el momento en el que el pueblo de Israel vuelve del destierro de Babilonia. El Artajerjes le ha dado permiso a Nehemías, que es judío, va como gobernador para Jerusalén, y el pueblo por fin regresa. Y después de varios años, liderados por Esdras, el sacerdote, el profeta, por fin han reconstruido el templo. Así que pueden volver a juntarse. Y entonces están en la explanada del templo. Esdras se pone en pie, se pone a leer la escritura. Los levitas van enseñándolos. Y decía la primera lectura que levantaban los brazos alabando a Dios. Y luego se postraban diciendo amén. Y luego seguían una vez y otra. Debió ser una lectura muy larga. Tenían hambre de escuchar la palabra de Dios. Y entonces Esdras toma la palabra y dice: no lloréis, que hoy es un día de fiesta, no lloréis, porque la gente estaba llorando al poder escuchar en el templo la palabra de Dios. Y pienso que debió ser parecido, la sensación muy parecida a la que debió experimentar nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos en la fe después de la guerra, cuando por fin volvió a celebrarse aquí la Santa Misa, cuando por fin volvieron a bautizar a los niños que llevaban años sin poder bautizarse, o los parejas que se habían casado clandestinamente pudieron pues ya manifestar su amor y reconocerlo y recibir la bendición del sacerdote. O sea, entonces la idea es, a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y no sé el pueblo de Israel cuánto era de religioso los que estaban ahí. A lo mejor no eran demasiado. Y fue necesario que vivieran un exilio, que se fueran a otro país, que se quedaran sin templo destrozado, sin ley, sin escritura, sin sacerdocio, sin sacrificio, todo, para darse cuenta de lo que tenían, y cuando regresan y por fin lo están viendo y pueden estar otra vez, dice que es que se echaban a llorar. Y Esdras: no lloréis, que es un día de fiesta. Entonces, no sé, me da miedo que a lo mejor estemos nosotros en esa situación.
¿sabéis? O sea, como lo tenemos tan fácil, o cuando hablas con personas, por ejemplo, en algunos países de misión, ¿no? Sacerdotes que han estado amigos míos. Hay un sacerdote ahora, don Miguel Domingo, lo acaban de operar y está recuperándose. Él estuvo muchos años en los Andes, ahí en Perú, iba a un pueblecito y volvía pues al año siguiente, a la fiesta, era lo que podían hacer, no había para más. Y claro, el pueblo era una fiesta cuando llegaba el sacerdote y podían tener misa y casarse los adultos y bautizarse los niños. Bueno, nosotros estamos aquí, bueno, me viene mal la de 11, pues quizá vengo a las 12:30, ¡ay, qué pereza! Bueno, venga, otro día mejor, y confesarme, oh, es que me cansa un poco, y no sé, como que puede ser que estemos un poquito mal acostumbrados. Os lo digo porque hoy es el domingo de la palabra de Dios. O sea, el Papa Francisco hace varios años ya convocó a la Iglesia a que en este domingo pusiéramos la palabra de Dios en el centro, ¿no? Y volver a escuchar la palabra de Dios como hacía el pueblo de Israel. Y a veces quizá, no sé las Biblias. ¿Tenéis Biblia en casa? ¿Dónde la tenéis? O sea, si yo llego a tu casa y me enseñas dónde está la Biblia, y hago así en el canto superior de la Biblia, ¿qué me voy a encontrar? Y a veces puede pasarnos que no nos demos cuenta de lo que tenemos. O sea, es impresionante pensar que todos los días se ofrece el sacrificio de la misa en este altar. Que todos los días puedes acudir a recibir el perdón de los pecados en la confesión, y ahí tienes a don Alfredo, mientras nos dure, aquí aprovechad, a don Santiago, que es eterno y va a durar eternamente, y es impresionante pensar que está la iglesia abierta todo el rato y en Jesucristo en el sagrario, que puedes escuchar la palabra de Dios. Hace unos meses vi un vídeo de una comunidad de católicos en China, católicos chinos. Allí la religión está muy perseguida. Y entonces alguien había pasado de contrabando Biblias. Y estaban en la mitad de la reunión y entonces llegaba la persona con una maleta, tal, abría y las Biblias, ¿no? Y entonces se tiraban literalmente a por ellas para poder tener la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, escuchar a Dios. No conoces a Cristo si no conoces la palabra de Dios. ¿Sabe? Somos conscientes de eso, ¿verdad? Si no lees la palabra de Dios, si no meditas la palabra de Dios, no conoces a Cristo. Puedes tener tu idea, puedes haberte hecho tu movida, pero no le conoces a Él. Y Él está vivo. Dice San Pablo que la palabra de Dios, él dice, es viva y eficaz. Viva, es decir, aunque siempre es la misma, nosotros decimos que la palabra en principio, o sea, lo que dice scripta, dice el aforismo latino, ¿no? Scripta manet, verba volant. La palabra vuela y lo que permanece es lo escrito, scripta manet, ¿no? Y sin embargo Jesucristo dice, el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y efectivamente, 2000 años, 2025 años después, aquí estamos escuchando su palabra una y otra vez. No escuchamos las palabras de Benjamin Franklin, o de Eleanor Roosevelt, o de Buda, o de Confucio, o de Mahoma, o de Rosalía. Escuchamos la palabra de Jesucristo, su palabra no pasa. Pero es viva, o sea que aunque es eterna, cada vez es nueva. Tiene reflejos distintos, acciones distintas, o sea, matices distintos. Es impresionante porque, o sea, en el Evangelio dice que Jesús entra en la sinagoga y cuando tiene que hablar de sí mismo acude al Antiguo Testamento. Profeta Isaías lo encuentra, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, y lo explica, y la gente fascinada. Porque efectivamente, frente a toda la palabrería de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de los esenios y de todos los grupillos religiosos, de repente había uno que decían, este habla con autoridad. Y la palabra de Dios era impresionante de Jesucristo porque tenía toda la sencillez de, no sé, un grano de mostaza, una perla, que si unos peces en una red, que si el segador, que si, o sea, era lo más normal, pero al mismo tiempo con una fuerza, con una profundidad
que te permite estar eternamente mirándolo y descubriendo cosas nuevas. Palabras sencillas que contienen un mensaje eterno, infinito, porque es palabra de Dios, que además apoyado por las obras, porque Jesucristo hace lo que dice y tiene una autoridad, y la gente se fascinaba. O sea, dice, ¿os acordáis? Un pasaje antes de la multiplicación de los panes y los peces, que dice que la gente estaba 3 días, llevaban 3 días escuchándole. O sea, no podía entrar en la ciudad, se quedaba fuera en una montaña, en una colina o lo que sea, la gente se acercaba y estaban escuchando, 3 días escuchando. Cuando se puso a predicar en la sinagoga, dice, toda la asamblea tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles, hoy se cumple esta palabra. Todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento, todo lo que anunciaban los profetas, se cumple ahora conmigo. La gente estaba fascinada. La palabra de Dios. Y claro, por eso cuando llega diciembre, pues entonces llamamos al editorial, que nos traigan el Evangelio de 2025 y tenemos ahí, buscamos un comentario muy bueno de Fernando Rey, un sacerdote estupendo que está ahora en Valdemorillo. Y oye, comprad el Evangelio, se lo regaláis a unos, a ver si os lo traen los reyes, etcétera, porque es que no conocemos a Jesucristo. Pero es viva la palabra, la escuchas y tiene matices distintos. Es como un joyero, ¿verdad?, que tomara con esas pinzas pequeñitas un diamante para verlo al trasluz, iluminado desde ángulos distintos y percibiera brillos diferentes todo el rato. Es viva, es eficaz, porque la palabra de Dios cambia la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios o escuchas la palabra de Dios, ahora en misa que estamos escuchando la palabra de Dios, la predicación de la iglesia, y cierras el libro, esa palabra se ha quedado dentro de ti. Y dentro de ti es Dios hablándote. Y por tanto esa palabra es eficaz y comienza a calmar tus sentimientos, a ordenar tus deseos, a simplificar tus pensamientos, a encender tu perspectiva, a darte la fe, ¿no? San Pablo dice, fides ex auditu. La fe viene de escuchar. Escuchas la palabra de Dios y crece la fe dentro de ti. Su palabra es eficaz. Y luego dice, viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta el hueso y la médula. Y quizá ahí está un poco el problema, que nos incomoda a veces y no nos gusta. Porque la palabra de Dios es fuerte, a veces es muy fuerte. Y te deja inquieto porque te complica la vida. Estás con tu vida normal, haciendo un poco lo que te parece, y llega Jesucristo y te dice, no, esto, tal. Y de repente dices, ¿qué pasa aquí? ¿No? Es un lío. La palabra de Dios es un lío. En el oratorio que estamos escuchando continuamente la palabra de Dios, los niños ya vais sabiendo, ¿verdad?, algunos pasajes de la Escritura, algunos versículos, y es un lío porque se complica. Si tu hijo escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, ten cuidado, que lo mismo pasado mañana te dice que quiere ser sacerdote. Y si tu mujer está leyendo la palabra de Dios, bueno, tranquilo, pero lo mismo te dice que quiere tener más hijos. Porque es que Dios te complica y te lía continuamente. Entonces, para nosotros es vital y tengo miedo que nos pase eso, ¿no? Del pueblo de Israel, que estamos tan acostumbrados que dicen, si lectura de San Pablo, pues mira qué bien San Pablo. No, tío, está hablándote Dios, te está susurrando Dios al oído, no te das cuenta, ábrete. Bueno, se lo pedimos a la Virgen Santísima. Nuestra madre, dice el Evangelio, es muy bonito, San Lucas, que ella guardaba las cosas en su interior. O sea, Jesús le dice, 12 años, ¿no? ¿Por qué me buscaba? Y no sabía que tengo que estar en la casa de mi padre. Y dice, ella no lo entendía, pero lo guardaba en su corazón y meditaba continuamente en su corazón los secretos de Dios. Recuerdo, creo que os lo he contado una vez, la primera vez que fui a Medjugorje, que iba un poco a ver si atrapaba, a ver si les pillaba en alguna herejía, un poquito escéptico de lo que pasaba en ese lugar en Bosnia, donde desaparece la Virgen desde el 81, según dicen. Y
Y entonces, por lo visto, en una de las apariciones, la Virgen María le dice a los niños: hijos míos, rezad el rosario, porque yo en mi vida no hacía otra cosa que rezar continuamente el rosario. Yo cuando escuché eso digo, qué raro la Virgen cómo va a estar rezando el rosario, si es para ella misma el rosario, ya les he pillado en la trampa, esto es falso, seguro. Pero los videntes, los chavales, también se quedaron un poco sorprendidos. Dijeron, pero madre, ¿cómo rezabas el rosario? Y entonces la Virgen responde, muy sencillo, es que rezar el rosario es contemplar los misterios de la vida de mi hijo. Y yo en mi vida no hacía otra cosa que continuamente estar contemplando los misterios de la vida de mi hijo, es verdad. Eso es lo que hace nuestra madre, contemplar el misterio, recibir la palabra y meditarla, rumiarla una y otra vez. Y claro, ella es la llena del Espíritu Santo. Que María nos enseñe a amar la palabra de Dios. Seguimos teniendo evangelios de 2025, por cierto. No sé si quedan ahí o están en el despacho. Ahí al salir tenéis los códigos QR para suscribirse a los 10 minutos con Jesús, que es un comentario que hacemos sacerdotes desde el año 18 y estamos cientos de miles lo escuchan en 5 idiomas, mucha gente. Hay comentarios más largos que te llegan por internet, otros que no sé qué, tenéis Biblias en casa. Vamos a poner la Biblia en el centro, vamos a escuchar la palabra de Dios, que seamos un pueblo que escucha a Dios, que medita la palabra de Dios, que se deja llevar, como María, por la palabra de Dios. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,